por ejemplo, varios sobre el desayuno escolar, sobre el tema de la lechería también, por supuesto, hemos denunciado, pero lamentablemente, como la mayoría de los procesos, se desestiman o se rechazan parcialmente. Se imputa a funcionarios de bajo rango o a privados y se exonera a los responsables de la gestión municipal, lo que denota nomás, estimado Iván, que desde el Ministerio Público, salvo honrosas excepciones, cosa que siempre resalto, hay una manipulación y tergiversan, suelen tergiversar su rol de investigación por uno de encubrimiento. Y eso obviamente facilita a la impunidad de las actuales autoridades del órgano ejecutivo. Bien, entonces, en resumen, de estas denuncias presentadas desde el Consejo Municipal, ¿cuántas han sido presentadas formalmente ante el Ministerio Público, ante la Fiscalía, para que no se diga son solamente a través de los medios de comunicación? ¿Cuántos son? Por lo menos, Iván, yo te voy a decir, y aquí se me viene a la memoria, al menos 10 procesos presentados, de los cuales tengo certeza que por lo menos 3 siguen en investigación: el de la maquinaria pesada, el de los sillones odontológicos con un imputado. Hay otro también de una zanja donde está también imputado el ex subalcalde del Distrito 4, y el tema del catering también, que está en proceso de investigación. Bien. Concejal Antonio Pino con nosotros. Exactamente, estimado Iván, aquí revisando, 12 procesos hemos presentado, 4 siguen en proceso de investigación. ¿A qué niveles se toca? Mencionó un proveedor, un subalcalde. ¿Hasta qué niveles se toca? ¿Le toca, por ejemplo, en algún caso al alcalde municipal, Enrique Leaño, o no logra tocar un caso de corrupción hasta esos niveles, o llega a secretarios, directores, jefes, encargados? ¿A qué niveles toca? De momento, el único proceso en el que sí está siendo investigado, de los que están vigentes, es el tema del catering. De momento. El resto de los procesos, cuando leen Enrique Leaño, automáticamente lo desestiman, lo rechazan o lo excluyen al alcalde de la responsabilidad obvia que debe tener al ser máxima autoridad ejecutiva del municipio. Bien, hemos escuchado algunas denuncias que tocan a niveles, digamos, muy cercanos, como asesores del alcalde municipal, ¿no? Por ejemplo, Orlando Ceballos ha denunciado con nombre y apellido, parece que no ha presentado ninguna denuncia ante la Fiscalía. Bueno, entonces, ¿toca ese entorno también o no toca este tipo de denuncias? Obviamente, ¿no? Nosotros denunciamos a secretarios, denunciamos al alcalde, denunciamos a directores, pero lograr que se los impute o que se los investigue es complicado. La responsabilidad que ellos acarrean de los actos de corrupción que hemos denunciado para nosotros es incuestionable, pero ese criterio no lo comparte lamentablemente el Ministerio Público. Ahora, entiendo que el ex secretario general Orlando Ceballos ha realizado varias denuncias, por lo menos lo ha hecho en medios. Entiendo que él también tiene información, tal vez él tiene mejor información que nosotros, porque también hay que señalar algo. Nosotros estamos disparando prácticamente a oscuras, porque las peticiones de informe que nosotros solicitamos, se nos responde vagamente si es que lo hacen. Entonces hay un complot, hay una intencionalidad de esconder la información justamente para evitar responsabilidades concretas en escandalosos hechos de corrupción que ya han venido ocurriendo. El tema de la maquinaria pesada, por ejemplo, a mí me sorprende que ni siquiera me dejen entrar a revisar qué actuados se han presentado. No me dejan ni siquiera revisar si los requerimientos que yo he solicitado como denunciante han llegado. Entonces, esa administración discrecional de la justicia genera pues un montón de dudas para nosotros y entiendo para la población en su conjunto. Don Antonio Pino,
¿Usted ha estado en algún momento satisfecho con una respuesta de la alcaldía municipal, del Ejecutivo? No sé, se puede dar una petición de informe a la inversa, digamos, ¿no? ¿Eh? A la inversa digo, porque ellos podrían decir, bueno, hágame una petición de informe, yo voy a responder con tornillos, con pesos, con centavos sobre esta situación, un elemento. O ante los medios de comunicación, lo que han explicado, ¿le ha satisfecho? Usted ha dicho, uy, sí, yo me he equivocado, el alcalde tiene la razón, no había tomado en cuenta el precio referencial, sí. ¿Ha quedado usted satisfecho en algún momento o no? A ver, en el marco de la sinceridad, obviamente, sí, han habido un par de ocasiones de conformidad a los informes que ha presentado el Ejecutivo. Respecto a la administración de algunos terrenos, sí, he dado mi conformidad respecto a la delimitación también de algunas zonas en el Distrito 4, pero por lo general, estimado Iván, si yo realizo un acto de fiscalización es porque por lo general hay sospechas sobre el proceder o directamente existe una denuncia anónima respecto a irregularidades. Entonces, obviamente, si yo estoy acusando al Ejecutivo Municipal de cometer irregularidades, muy difícilmente ellos van a aceptar la responsabilidad que tienen. Por lo general se suele tapar, ¿no?, de muchas maneras la culpa que tienen, y así por esa razón también ocultan documentos, manipulan respuestas, en fin, hacen que el trabajo desde nuestro lugar, desde nuestra posición como fiscalizadoras, sea realmente difícil. Don Antonio Pino, ¿ustedes tienen acuerdo con Rodolfo Avilés del Movimiento al Socialismo, que fue muy socio, muy íntimo del alcalde municipal, ahora es contrario? Digo por qué, argumento la pregunta. Ustedes han denunciado en cierto momento, desde el origen, digamos así, desde el terreno, el albergue de Puca Puca. Ustedes han sido insistentes, han ido al lugar, etcétera, ¿no? Y ahora viene Rodolfo Avilés a denunciar de que hay maltrato animal, de que eso está mal y que los animales, etcétera, ¿no? Lo que ustedes ya habían hecho hace más de un año. Otro elemento, el Arco en C, ese equipo médico, recién lo denuncia Rodolfo Avilés. Cuando tenía un acuerdo político con el alcalde municipal, no dijo absolutamente nada. Pero está un poco a la saga, digo, a la cola de lo que ustedes dicen. ¿Hay un acuerdo por ahí, político? ¿Qué acuerdo hay? No hay ningún acuerdo. No hay ningún acuerdo político ni de ninguna otra índole con el concejal Avilés y con la concejal Goya. Todas las denuncias que hemos hecho son documentos de acceso público, entonces cualquier concejal podría tener acceso a esta documentación. Ahora, si el concejal Rodolfo Avilés tiene la iniciativa ahora de realizar las denuncias, él está en todo su derecho. Ustedes saben que son temas que nosotros los denunciamos también en su momento, pero que tal vez no han prosperado en el Ministerio Público, y en todo caso espero que las denuncias que se presenten por estos hechos de corrupción prosperen. No tengo ningún problema si la denuncia la realiza el concejal Rodolfo Avilés, el concejal Gonzalo Pallares, la concejal Melissa Cortés o el concejal Oscar Sandy, ¿no? O sea, en tanto se denuncie lo irregular, está bien, al final ese es nuestro rol. Y si hay concejales que lo han asumido recién, por cuestiones de índole personal o política que yo no las puedo aclarar porque no se trata de diferencias de mi bancada, bueno, tienen todo el derecho de empezar cuando ellos vean conveniente. En lo que respecta a República 2025, hemos tenido desde el día 1 una opinión crítica a una gestión que el tiempo nos ha dado la razón, está empañada y llena de corrupción. Don Antonio Pino, bueno, está en su derecho, no solamente él, podría tomar Pallares, o podría tomar Lora, o podría tomar Goya Fernández, etcétera. Pero estas coincidencias no responden a una alianza con el más Evo, más evista. Son hechos evidentemente irregulares, ¿no? Y que llaman la atención a todos. Entonces, entiendo que una vez que se profundice en la
en la información que reitero es de acceso público, surge nomás la necesidad de formalizar una denuncia. Como te digo, los documentos que hemos usado son de carácter público y de alcance público, entonces sin ninguna duda, si te los paso, o sea, el único que no se escandaliza con los documentos es el fiscal que los analiza, porque el resto de la gente cuando los analiza y los ve o los entiende, se da cuenta que hay irregularidades groseras en el arco en C, cómo han fingido que eran equipos italianos cuando en realidad son equipos chinos, se tiene comunicaciones con la empresa de origen, por ejemplo, que bueno, al fiscal no le parecieron suficientes elementos para proceder o para iniciar el proceso. Espero que ahora, seguramente desde otra visión, porque tampoco hay ninguna coordinación respecto a las denuncias que presentan ellos y nosotros, espero que ahora con otra visión tal vez ellos tengan la posibilidad de hacer que este proceso se inicie, que es lo más importante y es al final lo que nos interesa, ¿no? A todos, digo, como sucrescentes, lo que nos interesa es que se esclarezcan estos hechos. Haremos una breve pausa. Enseguida le voy a preguntar, don Antonio Pino, si las condiciones están para que ERE 2025 tome una vez más la directiva, la presidencia del Consejo Municipal, si las condiciones están dadas. Y la otra pregunta es, ¿no será muy prematuro lanzar una candidatura ya de República 2025? No es una opinión, es una pregunta. Me la responde al retorno. Volvemos enseguida. Estamos presentando El Periodismo que Cuenta con Iván Ramos. Iván Ramos. Volvemos a la conversación con Antonio Pino, concejal del municipio de Sucre, concejal de ERE 2025, República 2025. Don Antonio Pino, la pregunta que le hacía antes del corte, dígame, ¿las condiciones están dadas para que República 2025 tome la directiva en consenso, en acuerdo? ¿Cómo está la situación, la correlación de fuerzas? Bueno, lo que es evidente es que la gestión del alcalde ha sido tan mala y está tan empañada por hechos lamentables que hasta su propia gente le está abandonando. Eso es claro. Ya no hay un acompañamiento como hubo en su momento de 7 concejales casi en bloque, aprobaban y dejaban pasar absolutamente todo. Hoy se tiene un consejo que es mucho más adverso al ejecutivo. Pero esto no quiere decir que se haya compuesto un bloque. Sí hay una actitud de fiscalización más evidente, pero no hay un acuerdo político, ¿no? Habemos 4 concejales de República, un concejal de Chuquisaca somos todos y 2 concejales del Movimiento al Socialismo que han tomado una posición de momento opositora, y saludo esa decisión, me parece bien, porque hay que darle un equilibrio de fuerzas político al municipio. Ahora, esas son las condiciones, hablando fríamente. Si la posibilidad de que República 2025 se haga cargo o asuma la directiva del Consejo Municipal, la verdad es que de momento no ha sido un tema que nos ha preocupado ni que lo hayamos analizado a profundidad. Pero es algo que seguramente entre la bancada, entre el comité político de la organización República 2025 se va a analizar pronto, porque en julio ya son las elecciones. Pero de momento el escenario es que es un consejo mucho más opositor, más fragmentado, porque te hablo que hay por lo menos que la oposición en el consejo está dividida en 3 grupos, 4 concejales de República, 1 de Chuquisaca somos todos y 2 del Movimiento al Socialismo, pero no veo que eso signifique o represente un bloque político. Bien, cuando dice 4 son de República 2025, ¿no? Está Torres, está Pino, está Cortés y está Lora. ¿Qué pasa con Lora? Lora, que parece que se desmarca a ratos, está de otro lado. ¿Cómo califica en la evaluación política República 2025?
El profesor Eduardo Lora, concejal de República 2025, cuando se ha tenido una línea política contundente sobre un tema o en las elecciones, él ha respetado siempre la línea política. Obviamente en el día a día hay una variedad de temas ya mucho más particulares en los que cada concejal desde su punto de vista y desde su curul puede tener alguna diferencia con una u otra opinión. Y eso no está mal en tanto la línea de fiscalizar y transparentar se respete. Y yo debo mencionar que, por ejemplo, el profesor Eduardo Lora ha firmado, y hablábamos al principio de las denuncias, ha firmado absolutamente todas las denuncias que hemos realizado. Todas las denuncias que hemos hecho las hemos realizado como bancada de República 2025, incluyendo la última por los malos manejos del catering, en la que denunciamos tanto al alcalde como a la concejal Jenny Montaño. El profesor Eduardo Lora ha firmado la denuncia. Entonces, a lo que me refiero es que en temas del día a día, obviamente se contempla que hay alguna diferencia con uno u otro criterio, pero la línea política del profesor Eduardo Lora la sigue. ¿Cuál es el acuerdo? Ustedes saben del Ejecutivo con los concejales, por ejemplo Jenny Montaño, que parece la más sobresaliente en acuerdos, ¿no? Acuerdos que incluso el Ejecutivo defiende. El caso de los bolivarianos, Jenny Montaño se ha beneficiado de manera indirecta, quiero decir, con adjudicaciones en el caso de su hermana, etcétera, ¿no? Incluso familiares. ¿Qué tipo de acuerdo hay? ¿Es un acuerdo privilegiado? ¿Es lo mismo que ocurre con otro tipo de concejales? ¿Cuál es el nexo? ¿Cuál es el cordón umbilical en este tema? Mira, estimado Iván, ¿qué tipos de acuerdo tienen? Yo no te los podría decir, ¿no? Eso sabrá la concejal Montaño y el alcalde. Pero de que se beneficia, eso es súper evidente. No solamente tiene parientes trabajando en el Ejecutivo, que ya han trabajado en el Ejecutivo, que hoy por hoy debe tener parte de su equipo trabajando en el Ejecutivo. Por ejemplo, gran parte de su equipo de voleibol estaba trabajando en COBOL. Entonces, en la organización de los Juegos Bolivarianos, ¿no? Entonces, es evidente que se beneficia, es evidente que existe un acuerdo, o sea, eso no se puede tapar negando y saliendo de manera absurda a renegar en medios. Existe un acuerdo, se benefician de socapar al Ejecutivo, y eso en su momento la gente tendrá que juzgar, porque la verdad, estimado Iván, yo no necesito que un fiscal o un juez me diga que la corrupción es mala para condenar a una persona, ¿no? Porque lamentablemente el juez y el fiscal puede que sean parte del juego. Entonces, yo creo que la población tiene que aprender a juzgar a las autoridades por las irregularidades que cometen, y espero que eso ocurra en el caso particular de la concejal Montaño, cuyos beneficios se han hecho por demás evidentes. Te podría decir lo mismo del concejal Edwin González, pero la verdad es que tengo serias sospechas, pero no ha habido un tema no es tan evidente. No es tan evidente. Puede que no sea tan evidente, puede que sí. Como lo de la concejal Montaño ya es sin antifaz, ¿no? O sea, y no quiero que se me malinterprete o que se me inicien luego procesos penales, que yo los tengo de sobra ya. Acá sabemos que tiene parientes trabajando en el Ejecutivo, que tiene parientes que se benefician de adjudicaciones. Sabemos, por ejemplo, que ella misma vende catering a la alcaldía, incluso al consejo, ¿no? Entonces, es evidente los beneficios que recibe la concejal Montaño, y no se puede tapar aquello.
Lo que me asusta es lo que acaba de decir concejal Antonio Pino. Para la sociedad no es justo tener un concejal atemorizado, con miedo y que le esté temblando. No, yo no estoy temblando, si te refieres a mí, pero... Desde luego. ¿Qué? Desde luego, porque usted dijo, ya tengo miedo que me inicien procesos. No, te decía que ya tengo de sobra procesos penales, tengo alrededor de 9, pero evidentemente yo no me voy a limitar en mis expresiones y en mi trabajo porque traten de amedrentarme. Estimado Iván, yo te cuento, y esto como anécdota y que conozca la gente, a mí me han imputado por entrar a un supermercado, por el delito de allanamiento, cuando he entrado al supermercado de Mapa, donde he podido verificar que estaban vendiendo productos vencidos y adulterados, y he hecho decomisar estos productos con la intendencia. A mí me han imputado por eso, diciendo que había cometido el delito de allanamiento a un supermercado, estimado Iván. Y en contraposición se tienen las penosas investigaciones del Ministerio Público respecto a otros casos que tienen mucha mayor trascendencia, donde se perjudica en mayor medida la economía del municipio y la fe de las instituciones públicas, la buena fe de las instituciones públicas, y no pasa absolutamente nada. Entonces, por eso esas diferencias odiosas que tratan de intimidar mi proceder, mis intervenciones, etcétera, no lo van a hacer. Pero sí, por ejemplo, la concejal Montaño a mí me inició un proceso por acoso político, acusándome de que yo le hubiese hecho hacer memes, por ejemplo, ¿no? Entonces, este tipo de hechos no son correctos. No es correcto que a un concejal se le ataque con todo el peso de la ley y con otros sean mucho más ligeros, mucho menos draconianos. La justicia se debe aplicar con la misma rigurosidad a todos, ¿no? Y por cosas irrelevantes, por cosas ridículas, inventadas, por cosas descabelladas, a mí me han iniciado procesos y me han imputado y estoy incluso acusado en otros procesos, ¿no? Entonces, no es correcto. Don Antonio, nos quedan 2 minutos. Algunos dicen, muy prematuro, faltan 2 años para que Horacio Pope se presente como candidato para la alcaldía de Sucre. Y otros dicen, bueno, ha desaparecido durante casi 3 años y ahora ¿qué pasa? Bueno, juntando esas dos opiniones, ¿qué opina de esta postulación que tenemos 2 minutos para considerar, para reflexionar sobre el tema? Voy a ser bastante concreto, estimado Iván. Desde el día que se consumó el robo y el fraude, porque a Horacio le robaron la alcaldía, desde ese día nosotros sabíamos que íbamos a seguir intentándolo, que íbamos a seguir peleando por devolverle a Sucre lo que se le está quitando. Horacio en ningún momento rechazó o negó o dejó de lado sus pretensiones de llegar a la alcaldía. Obviamente estos 3 años que han sido bastante duros, se ha mantenido lejos de los medios, pero no de la política, ni del quehacer político, ni de sus aspiraciones políticas, y que son las nuestras, también son las de la organización política. Entonces puede parecer apresurado, faltan 2 años, pero reitero, nosotros no nos manejamos al calor de la coyuntura, sino que nosotros como proyecto político que creo que somos, tenemos nuestros propios plazos, y con estos plazos nosotros planeamos estructurar nuevamente a la primera fuerza política del municipio. Don Antonio, usted ha sido muy amable, muy gentil por atendernos. Nos debíamos una conversación, la teníamos pendiente, pero la hemos saldado. Muchas gracias, don Antonio, que tenga buenas noches. Muchas gracias a ti, estimado Iván, y cuando me convoques radio o televisión desde la terraza de este lugar o en tu programa, ahí estaré.